Buenas noches, mi nombre es Andrea Yesenia Valladolid Espinosa, pertenezco a la Universidad Metropolitana sede Machala de la Facultad de Enfermería. El día de hoy les voy a hablar sobre los accidentes cerebrovasculares, que es una de las principales causas de discapacidad y muerte en el mundo. Existen dos tipos principales: el accidente cerebrovascular eh, isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. Como podemos ver aquí en la imagen, el isquémico, el isquémico es la obstrucción de la arteria producida por una trombosis que produce la anoxia, que significa la falta de oxígeno. Y lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico significa la ruptura de los vasos sanguíneos. Vamos a hablar sobre lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico. Este es un tipo de derrame cerebral que ocurre cuando el vaso sanguíneo con el cerebro se rompe, provocando el sangrado dentro del tejido cerebral. Alrededor de él, este sangrado genera presión sobre las estructuras cerebrales, interfiere en el flujo normal de la sangre que puede dañar las neuronas de manera rápida. Eh, Como les indicaba, se produce por cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe, lo que causa el sangramiento interno. Este sangrado daña directamente las neuronas y además aumenta la presión del cráneo, lo que empeora el daño cerebral. Suele estar relacionado con la hipertensión arterial no controlada o con una ruptura de una aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? El aneurisma es el abultamiento de la pared de una arteria debilitada que puede romperse y causar sangrado. Aquí está el accidente cerebrovascular isquémico, que es un tipo de derrame cerebral que ocurre cuando una arteria que lleva la sangre al cerebro se bloquea, generalmente por coágulos sanguíneos, como una trombosis eh, o una placa de alteroma, que es una alteroclorosis, que es eh, la acumulación de grasa. Esta obstrucción impide que el oxígeno y los nutrientes lleguen a las células cerebrales neuronal y causen la muerte, el daño o la muerte neuronal en la zona afectada. Este ocurre, como les indicaba, cuando la arteria del cerebro se obstruye, hay un bloqueo, generalmente por coágulos de sangre, una placa de grasa o una aterosclerosis, que es la acumulación de grasa. Esto impide que la sangre con oxígeno llegue a la parte del cerebro, lo que provoca la isquemia o la falta o el daño en el tejido cerebral. Este tipo es el más común entre un 80% de casos. Aquí vamos a hablar sobre los tipos de accidentes cerebrovasculares. Aquí encontramos el isquémico que ocurre, como les indicaba, porque una arteria del cerebro se bloquea, impidiendo que la sangre y el oxígeno lleguen a ciertas zonas del cerebro. ¿Cuáles son los tipos? Hay el tipo, la trombótico, que es causado por un coágulo que se forma en la arteria del cerebro, generalmente por osteoclorosis, que es la acumulación de grasa. Los síntomas suelen aparecer de forma gradual. También tenemos el embólico, que es provocado por un coágulo o materia que viaja por parte del cuerpo como el corazón y bloquea la arteria cerebral. Los síntomas aparecen de manera súbita. Lacunar, que afecta a las arterias pequeñas
profundas del cerebro y pueden presentarse los infartos. Los infartos son pequeños y los síntomas suelen ser focales y discretos. Es común en personas con hipertensión o diabetes. El tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico, como les indicaba que esto ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe, provocando el sangrado dentro del cerebro o en un espacio o en el espacio que rodea. Como podemos ver aquí en la imagen, vemos como el vaso sanguíneo se rompe, está roto y ahí hay la hemorragia o la ruptura del vaso. En el isquémico, en cambio, hay el bloqueo. Aquí podemos ver en la imagen que hay la obstrucción de la arteria, que no permite que llegue la sangre con el oxígeno al cerebro. Los tipos de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, hay el intracerebral, que es el sangrado que produce dentro del tejido cerebral, generalmente por hipertensión crónica o malformaciones vasculares. Pueden causar dolor de cabeza o cefalea, vómitos y déficits neurológicos. La subaracoideo, que es el sangrado ocurre en el espacio dentro del cerebro y en la membrana aracodinea, generalmente por la ruptura de una aneurisma o un traumatismo. Los síntomas incluyen cefalea súbita, intensa, rigidez en el cuello y en algunos casos pérdida de conciencia. Tenemos aquí una pregunta que nos indica por qué afecta el polígono de Willis. El polígono de Willis es una estructura arterial en la base del cerebro que conecta principalmente las arterias cerebrales formando un círculo que permite, que permite redistribuir si alguna arteria se bloquea parcialmente. Se puede afectar en un accidente cerebrovascular por varias razones. Por la obstrucción de una arteria. En un accidente cerebrovascular isquémico, un coágulo o placa de ateroma puede bloquear una de las arterias que forman el polígono, reduciendo el flujo sanguíneo hacia áreas cerebrales específicas. Ruptura de un vaso. En un accidente cerebrovascular hemorrágico, una arteria del polígono o cerca de él puede romperse provocando sangrado que comprime estructuras vecinas y altera la circulación normal. Malformaciones o aneurisma. Las aneurismas suelen formarse por las bifurcaciones del polígono de Willis, que se rompen produciendo hemorragias subarcoideas, subarro, subarroinea y por perfusión general, situación de presión arterial muy baja o paro cardíaco. Puede disminuir el flujo de sangre en todo el polígono, afectando varias regiones cerebrales. Aquí podemos ver una imagen donde nos indica, eh, donde nos muestra aquí, podemos ver la arteria carótida interna y aquí encontramos la arteria cerebral media. En medio encontramos el polígono de Willis. Aquí abajo encontramos la médula basilar. Como les indicaba, cuando es accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, hay la ruptura de las arterias, la ruptura. Y cuando hay en los accidentes cerebrovasculares es el bloqueo de la arteria. Eh, Aquí nos indica la imagen cómo afecta el polígono de Wills. Polígono de Wills.
Como indicaba que aquí vemos la arteria carótida interna, encontramos el polígono de Willis, la arteria basilar y la arteria cerebral media. Como le indicaba, que cuando es un accidente cerebrovascular, aquí cuando es isquémico, la arteria, hay el bloqueo de la arteria, la obstrucción. Y cuando es hemorrágico, es la ruptura del vaso sanguíneo. Aquí nos indica, nos pregunta qué par craneal puede verse comprometido cuando hay esta patología. Eh, el par craneal más frecuentemente afectado es el 7, que es el nervio facial. ¿Cuál es su función? Esta ayuda a controlar los músculos y la expresión de la cara. ¿Cuáles son sus alteraciones? Parálisis faciales o total en un lado afectado. Puede ser, se manifiesta por el labio caído, dificultad para sonreír o cerrar los ojos. Aquí le vamos a dar un breve concepto que es en el accidente cerebrovascular. Los nervios craneales más afectados pueden ser el facial, provocando parálisis de un lado de la cara y dependiendo de la zona dañada. También puede verse comprometidos los nervios que controlan la vista, la lengua, la voz. Aquí vamos a hablar sobre la patología del accidente cerebrovascular hemorrágico. El accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe. El vaso sanguíneo, hay la ruptura del vaso sanguíneo. Generalmente por hipertensión crónica, aneurisma o malformaciones vasculares. La sangre se filtra en el tejido cerebral o en el espacio subaracnoideo, ejerciendo presión sobre las neuronas, estructuras circundantes. Esta compresión aumenta la presión intracraneal, reduce el flujo sanguíneo hacia otras áreas y provoca isquemia secundaria o inflamación o muerte celular, lo que generalmente lo que genera déficit neurológico como parálisis, alteraciones del lenguaje o pérdida de sensibilidad. Aquí está la fisiopatología del accidente cerebrovascular isquémico, que se produce cuando la arteria cerebral se obstruye, generalmente por coágulos o trombosis, un émbolo que viaja desde la parte del cuerpo a otros, o un aterosclerosis, que es que la aterosclerosis es la acumulación de grasa. La obstrucción impide que la sangre y el oxígeno lleguen a las neuronas de la zona afectada, provocando isquemia y muerte celular. La falta de oxígeno y nutrientes desencadenan función neuronal, inflamación local y si se restablece el flujo sanguíneo a tiempo, daños irreversibles. Si no se establece el flujo sanguíneo a tiempo, hay daños irreversibles en el tejido cerebral, generando déficit motor, sensibilidad cognitivos, según el área afectada. Las manifestaciones clínicas en la ACV hemorrágico es, como ocurre por la ruptura de vasos sanguíneos en el cerebro causados por el sangrado y compresión del tejido, los síntomas más comunes es dolor de cabeza o cefalea súbito, intenso. Como se dice, el peor dolor de su vida. Náuseas, vómitos, pérdida de conciencia o confusión, déficit neurológico súbito, debilidad, parálisis de una parte del cuerpo, problemas en el habla o dificultad para entender el lenguaje, alteraciones visuales o pupilares y convulsiones en algunos casos. Las manifestaciones en el ACV isquémico es
Esto ocurre, como les indicaba, por el bloqueo, por la obstrucción de una arteria cerebral causada por la falta de oxígeno. Los síntomas más comunes es debilidad o parálisis del cuerpo, dificultad para hablar o entender el lenguaje, pérdida de visión parcial o visión doble, mareos, pérdida del equilibrio o coordinación, confusión o alteración del estado de alerta. Inicio generalmente súbito, aunque puede ser más gradual si es trombótico. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones del accidente cerebrovascular hemorrágico? Las complicaciones suelen ser relacionadas con el sangrado y la presión intracraneal, como hernias cerebrales, que es el desplazamiento del tejido cerebral por el aumento de presión, hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cerebro espinal, que es el sangrado, obstruye su circulación. Convulsiones que son provocadas por la irritación del tejido cerebral por la sangre. Déficit neurológico permanente, como el parálisis, problemas del hablar o alteraciones visuales. Riesgo de sangrados en vasos rotos que vuelvan a sangrar y muerte súbita, en casos graves por el aumento de la presión intracraneal. Las complicaciones más frecuentes en los accidentes cerebrovasculares isquémicos se dividen parcialmente por la falta de oxígeno y la muerte neuronal. Esta produce las déficits neurológicas permanentes, alteraciones del lenguaje y problemas cognitivos, edemas cerebrales, que es la inflamación del tejido afectado, que puede aumentar la presión intracraneal, convulsiones, aunque es menos frecuente en el hemorrágico, transformación hemorrágica en el área isquémica, puede sangrar si se administran ciertos tratamientos anticoagulantes. Las complicaciones secundarias pueden ser una infección respiratoria, una trombosis venosa profunda y úlceras por presión y movilidad. Aquí encontramos los métodos de diagnóstico, que es el TAP, que es la tomografía axial computarizada. Este es un estudio inicial más utilizado que permite diferenciar el ACV hemorrágico y el isquémico. Es rápido y útil para decisiones urgentes en tratamientos. Limitación menos sensible en primeras horas. La resonancia magnética, más sensible y precisa para detectar infartos, pequeñas lesiones tempranas. Permite ver con detalle la localización y la extensión del daño cerebral. Útil para identificar complicaciones y para planificar tratamiento a largo plazo. El Doppler, ultrasonido, Doppler de vasos. Evalúa el flujo sanguíneo de las arterias, detecta esternosis, obstrucción o riesgo de embolias. Complementa los estudios de imágenes para identificar la causa del accidente cerebrovascular isquémico. Eh, bueno, esto ha sido el tema que hoy les he compartido. Eh, Como les indicaba, vamos a hacer un pequeñito repaso sobre lo que es el accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. Como les indicaba, que el isquémico es cuando la arteria del cerebro se obstruye o se bloquea. Aquí podemos ver en la imagen la arteria del cerebro, la obstrucción, y que hace que haya anoxia, que significa la falta de oxígeno y que llegue a las células, a las células de nuestro cerebro, a las neuronas de nuestro cerebro. En cambio, con el hemorrágico, aquí encontramos la ruptura de los vasos sanguíneos.
Entonces, esta accidente cerebrovascular hemorrágico es más fatal, es más complicado, es más grave eh, eh, que el isquémico. Bueno, esto ha sido el tema que hoy me ha tocado compartir con ustedes. Espero que les sirva de gran ayuda. Muchas gracias por su atención.